La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por todo su apoyo. Cada vez somos más, los terroríficos en el canal de YouTube y en Spotify. El relato de hoy es un relato de la época de la colonia en México, de esos que cuentan nuestros abuelos y que se cuentan por las calles. Como siempre, les sugerimos usar audífonos para una mejor experiencia sonora, apagar las luces, subirle al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. El convento de la Merced, en la calle de la Soledad, luce su hermosa arquitectura colonial si se le contempla de día. Pero en las noches, regresa al pasado, cuando por sus pasillos ruinosos se ven vagar a llorosos seres de ultratumba. Detengámonos en la capilla del convento, en el año de 1673. Aquí inicia la terrible historia, que habría de originar el penar de los espectros. En ese año, gobernaba el virrey don Pedro Nuño de Colón. Cuando llegó a establecerse en la ciudad, el temible personaje conocido como don Cosme Cepeda y Villagómez. Don Cosme había sido adelantado en el Perú, donde logró hacerse de abundante fortuna, lo que se observó por la lujosa casa donde pasó a instalarse, situada en la exclusiva calle Valvanera, hoy Jesús María. Pronto, canalizó su fortuna en el negocio de la usura, prestando con grandes ventajas a la clase media de la capital. La gente acudía con frecuencia a su casa, al no haber más usurero que él en esa época. También lo buscaban los naturales, procedentes del mercado, cuyos establecimientos quedaban cerca de su casa. Como gente pobre, necesitaban dinero para sembrar, comprar animales o solventar gastos de enfermedades o casamientos, pero se hallaban en dificultades para garantizar el pago del préstamo. De ahí que don Cosme, que regularmente hacía firmar un documento al deudor como compromiso legal del préstamo, dio por cobrarse a través de un trato deshonroso. Así, si el campesino solicitante llegaba ante él acompañado de su hija, éste le ofrecía el alquiler de la joven durante un tiempo, lo que equivaldría a la liquidación de la cuenta. Algunos indios comprendían el fondo inmoral de la propuesta y no aceptaban, pero otros convinieron en venderlas por unos cuantos reales. Entonces, don Cosme se burlaba abiertamente de ellos, alegando que era muy eficaz la arraigada costumbre de intercambio de mercancías, conocida como trueque, que operaba en los mercados campesinos. Y para sellar la afrenta, tiraba los reales a los pies del agricultor para que éste los recogiera, y aún le recomendaba: avisa a todos que pago buen oro por hijas jóvenes y hermosas. La conducta licenciosa del usurero provocó el escándalo de los habitantes de la colonia, quienes decidieron dar aviso al virrey. Los principales caballeros de la capital nombraron para tal misión a don Manuel Zainos, pero éste regresó con malas noticias. Se había enterado en el palacio que don Cosme era pariente cercano del virrey, y al entrevistarse con éste, se dio cuenta que abiertamente lo protegía. Los caballeros no pudieron hacer más. Solo comentaron que habría que esperar la justicia divina para que las infamias del usurero no quedaran impunes. Don Cosme, por su parte, continuó comprando jóvenes y prestando oro con elevados intereses. Cierto día,
se presentó en su casa un caballero llamado Juan Galván, dedicado a la importación de mercancías a la Nueva España. Luego de escuchar su pedimento, don Cosme le alegó: ¿sí sabe que pide una fortuna? Una fortuna también serían sus intereses. ¿Y dices que ha fletado 6 bergantines en el puerto de la Villa Rica? Sí, que traeré de Cádiz, cargados de aceites, vinos, comestibles y especies. La cantidad y posible rendimiento de la importación no convencieron al usurero, siempre pendiente de asegurar la devolución de su dinero, por lo que de nueva cuenta alegó: grandes riesgos del mar afrontarán sus naves. Así es, pero le aseguro que arribarán sin novedad al puerto de la Villa Rica, en la Veracruz. Su palabra no basta a don Juan, y si no tiene mayor garantía, aguarde, dijo el caballero. Mi casa podría garantizar nuestro préstamo. Mejor así, contestó don Cosme acariciando su barbilla. Esta tarde iré a verla. Esa misma tarde, se presentó el prestamista en casa de don Juan, ubicada en la calle de la Amargura, hoy Honduras. Y fue el mismo don Juan quien salió a recibirlo y lo introdujo a la casona. En el amplio salón se notaba el lujo y buen vivir, que don Cosme apreció de un vistazo, en tanto don Juan esperaba. ¿Y bien? ¿Qué me dice don Cosme? Pues le digo que su casa podrá valer mucho, pero no garantiza mi oro. Tiene además mi palabra de caballero. Pero el viejo usurero contestó impasible: respeto sus palabras, don Juan, pero no son palabras las que prestaría yo. En ese momento, descendía por las escaleras Inés, la hermosa hija de don Juan, y al ruido de su larga falda, don Cosme volteó hacia ella, quedando impactado por su presencia. Era una suma de belleza, gracia y virtud, y los ojos del usurero se cubrieron de ansiedad y de deseo. Ah, don Juan, veo que posee una joya valiosa de verdad. La más preciada, caballero, es mi hija Inés. Entonces don Cosme, acercándose a ella y sin pensar ni un momento en el peso de su acción, repuso: es hermosa, joven y cautivadora. A fe mía que una alhaja así seguro garantizaría cualquier préstamo. ¿Pero qué dice don Cosme? Recuerde que está en mi casa. Don Cosme lo miró en silencio sin moverse, a pesar de que el propietario le señaló la puerta abiertamente. Ande pues, que mi hija no es una de esas indias que compra con cuartilla. No se sulfure, don Juan, que no he querido decir tal de su hija. Solo he pensado que, si me la diera en matrimonio, le prestaría lo que quisiera. Pero don Juan, furioso, rechazó la oferta. Salga de mi casa inmediatamente y olvídese de mi solicitud, y siquiera de que me ha visto. El usurero, sin inmutarse, se dirigió a la puerta, pero antes de abrirla, dudó un momento y se volvió hacia don Juan. Recuerde que mi oferta está en pie. Váyase de una vez. Los días transcurrieron lentos para don Juan, que desesperaba ante las noticias de que la tripulación ya estaba cobrando sueldo y los barcos aguardaban en Veracruz, listos para zarpar hacia el Atlántico. Inés, aparentemente ocupada en hilar, padecía en silencio al ver que su padre sufría en tal estado, sin que al parecer fuera posible una salida al problema. Y así, la situación empeoró cada día. Don Juan perdía más y más dinero. Una noche, ya desesperada, Inés se decidió a escribir una carta a don Cosme, pensando en que así salvaría a su padre. En ella le decía: debe prestarle a mi padre la suma que le pidió, haciéndola llegar por mi conducto. Mi padre le pagará 3 meses después de concedido el préstamo, en que los navíos regresarán, mas comprometo mi palabra de matrimonio con usted como garantía. Tan pronto como recibió el usurero la carta, se apresuró a considerar la situación.
Era evidente que la joven desconocía los tiempos de navegación, ya que pensó el hombre, los navíos no podrían ir y volver en el tiempo que ella señalaba. Entonces vino a su mente un plan siniestro. Se me ocurre que puedo casarme con esa niña y cobrar al mismo tiempo mi oro. Redactaré un documento que aluda al préstamo y a la promesa matrimonial, mas la fecha de vencimiento se pondrá a última hora. Tan pronto lleguen esos barcos a la Veracruz lo sabré, y será la hora de casarnos. Animado por su plan, escribió enseguida una nota de contestación a Inés, en la que la citaba en su casa al día siguiente para firmar el documento respectivo y hacer el juramento de honor. Al día siguiente, con el pretexto de salir al rosario, Inés fue a casa del usurero en compañía de su fiel sirvienta. Ante don Cosme, el astuto usurero le mostró un documento que había redactado. Firme este documento. En él consta el préstamo y su promesa matrimonial. La muchacha se dispuso a firmar. Casi iba a estamparla sin haber leído el documento por completo, cuando se detuvo para objetarle. Recuerde que solo procede mi palabra si mi padre no puede pagarle el dinero en el plazo fijado. Así es, firma ya. Le apresuró el usurero, con los ojos brillantes por el placer de la ventaja. Luego de que hubo firmado el documento, don Cosme la condujo ante un crucifijo. Ahí, solemnemente le exigió: solo falta que jure ante este Cristo que se casará conmigo si su padre no paga a tiempo. Doña Inés, de rodillas ante la imagen, dijo las palabras que sellaron su compromiso, su destino. Juro, señor, casarme con don Cosme Cepeda, si mi padre no pagase su deuda. De no pagar mi padre, Señor misericordioso y justo, que sea tu voluntad, y celébrese mi matrimonio, pase lo que pase. Cuando llegaron a casa de su padre, y antes de entrar, Inés le entregó los sacos a la sirvienta, de acuerdo con el plan que ya había acordado con ésta. Penetró en la casona y se dirigió a su alcoba, con la seguridad de que su padre estaría en su despacho a esa hora. Al poco tiempo entró la sirvienta para ir en busca de don Juan. Estando en su despacho, la mujer le comunicó que un enviado le había dejado varios sacos con dinero, de parte de don Cosme. Incrédulo el importador, corrió a ver el caudal, colocado en un mueble del salón. Quiso saber qué mensaje le había dejado el prestamista, recordando que no era persona de fiar, a lo que la mujer contestó que el único mensaje era que habría de pagarle a su debido tiempo. En el amanecer del siguiente día, salió don Juan llevando el oro hasta el puerto de la Veracruz. Era urgente hacer zarpar los barcos hacia España, y efectuadas las diligencias, don Juan regresó feliz a su casa, en tanto que su hija Inés parecía triste y angustiada. El padre trató de animarla, al contarle que los bergantines ya habían zarpado, lo que con seguridad aseguraría la liquidación de la suma al prestamista. Mas cuando éste le dijo que acudiría esa misma noche a la casa del prestamista para firmar el documento relativo al préstamo, la joven se vio obligada a decir la verdad. No, padre, no es preciso que lo hagas. ¿Qué dices? Explícate. Perdóneme, señor, si vuestra pena y desesperación me indujo a cometer tan grande error. Tengo que decirle, he dado mi palabra de matrimonio a don Cosme como garantía del préstamo. Levántate, hija. ¿Por qué hiciste eso? Porque lo quiero y lo respeto, padre mío. Pero con solo saber que me casaré con él, si sus navíos no llegan dentro de 3 meses. ¿Dentro de 3 meses? Inés, por Dios, es imposible. El padre se mesó los cabellos con desesperación, mas luego se volvió hacia ella. ¿Y firmaste el documento? Sí, padre. A partir de ese momento, la angustia y la desesperación se apoderaron del padre y de la hija. Don Juan sabía que sus navíos no regresarían en ese tiempo, y no tenía otra manera de hacerse de fondos para pagarle al usurero. Entonces, para salvar a su hija de aquella boda, decidió enviarla a Puebla.
acompañada de su sirvienta. Pero a pesar de saberla segura en Puebla, don Juan no deja de desesperarse a medida que transcurre el tiempo. Entonces, un día muy temprano, se presentó a casa de don Juan un emisario. Agitado y con la voz entrecortada, anuncia de antemano la desgracia. Señor don Juan, ha sucedido algo terrible. Hable, capitán Sanabria. Sus barcos salían de La Habana cuando fueron arrastrados por un furioso temporal hasta Florida y fueron arrojados contra los cayos, siendo destrozados y muertas las tripulaciones. Solo en su casa, don Juan vivió ese día las más tristes horas que su memoria recuerde, porque se habían enlazado los hechos de tal modo que orillaron a la condena de su hija. ¿Quién pondría en su camino al desdichado usurero? Él mismo lo buscó, cierto, mas con el único afán de sacar adelante su empresa, una empresa riesgosa, pero no de otro modo, había hecho él su fortuna. Ahora le tocaba perder, mas no solo a él. Tras su pensamiento amargo, fustigado más con las copas de vino apuradas una tras otra, el hombre lloró, se dijo desesperado. No puedo dejar que mi hija se case con ese canalla, antes la mataría. ¿Pero qué digo? ¿Matarla? No, yo soy quien debe morir. Muerto yo no podrá casarse mi hija. La idea le despejó la mente. Pasó el resto del día arreglando todos sus asuntos y en la noche despidió a los criados. Hacia la madrugada del día siguiente, de acuerdo con su plan, ató una soga gruesa de las vigas de la esquina de uno de los muros de su casa. Y cuando había asegurado el amarre de la soga y se la colocaba al cuello, escuchó la voz amorosa y dulce de su hija. «No, padre, aguarda». «¿Pero qué haces aquí? Se suponía que estabas en Puebla. Mira cómo me encuentras. Voy a matarme, es el único medio para salvarnos». «No, padre, escúchame por piedad. Soy el instrumento de Dios para castigar las infamias cometidas por don Cosme». El padre descendió hasta encontrarse con ella. Intentó tocarla, pero la joven dio unos pasos atrás, como si rozara el suelo, pálida su cara y marchito su mirar. Su deuda quedará saldada, y yo no seré su esposa. Explícate, Inés. Solo te pido que le digas que la boda ha de celebrarse en la fecha fijada, a las 12 de la noche, en la capilla del convento de la Merced. Pero, hija, dispón lo que he dicho, y aguarda la voluntad de Dios. Inés pareció desaparecer entre las sombras de la puerta, sin que don Juan pudiera alcanzarla pese a su prisa y sus gritos demandantes. Ya no la vio, ni escuchó nada, solo el lejano toque de la esquina del convento de la Concepción. Don Juan, extrañado, pensó que había sufrido una alucinación, pero terminó por creer que su hija había dejado realmente Puebla y ahora se hallaba en la iglesia. Con el transcurso de las horas, pensó que había regresado y se encontraba en sus habitaciones. En vano esperó su llegada. De pronto la sirvienta, que siempre atendía a la muchacha, entró a verlo. Se hallaba nerviosa, la barbilla le temblaba, e iba a hablarle, pero el señor le dijo: «Ah, Rufina, qué bueno que la veo. Dígame, ¿bajará ya Inés de su alcoba?». La mujer comenzó a llorar. Sin más le comunicó: «Señor amo, la niña Inés murió». «¿Muerta Inés? Pero si vino aquí, hacia el alba. Usted está equivocada». «Ay, señor, a esa misma hora murió. He viajado todo el día para darle la noticia». Don Juan lloró su tragedia, mas recordando las palabras de su hija, consultó al fraile, don Sebastián Hurtado, del convento de la Merced, acerca de la petición de la difunta. El padre le recomendó celebrar la boda, y no obstante las protestas de don Juan sobre el hecho de que su hija ya era muerta, el padre lo convenció, ofreciéndose él mismo para oficiar la ceremonia. Y llegó la fecha de la boda, cumplida con el vencimiento de los 3 meses estipulados por la fatalidad. Don Cosme, comunicado por un mensajero que le envió don Juan, había aceptado las condiciones de la novia, cuya extravagancia pasó por alto. A las 12 en punto, se detuvieron 2 carruajes al pie de la iglesia.
De uno descendió don Cosme, vestido elegantemente para la ocasión, y del otro apareció don Juan, con aspecto desolado. Al adentrarse en el atrio, don Juan mira a la novia, una especie de bulto envuelto en un vestido y un velo blanco que le cubre el rostro, esperando en la entrada de la iglesia. El cuerpo de ese espíritu había sido enterrado por él apenas unos días antes, en la ciudad de Puebla. Y ahora su pecho se oprime por la pena de verla ahí, venida del más allá, para cumplir el compromiso. No acertó a decir nada. Solo se colocó a su lado. Le ofrece su brazo, en el que la novia se apoya. El padre siente el contacto frío, pero se arma de valor, y con ella entra en la capilla, silenciosa y lúgubre, donde solo sus pisadas y las del hombre de atrás resuenan. A poca distancia camina el novio. Pronto se hace a un lado del cortejo para adelantarse hacia el altar, donde ve colocarse a la novia. Un olor a ultratumba parece flotar en el ambiente. El padre, con tono sombrío, eleva las frases rituales que esposan a los contrayentes. Poco después el agiotista sale, nervioso y feliz al lado de su esposa. Pero aún en ese momento, acordándose de su negocio, vuelve sus pasos hacia don Juan para recordarle discretamente al oído: ha cumplido la primera parte del convenio. Ahora solo falta que me pague el oro que le presté. Es caballero, don Juan, y ahora mi suegro. Sé que cumplirá. Nada contestó el aludido. Solo ve cómo el fantasma de su hija se aleja con el miserable. En esos momentos, en que la noche gobierna por entero en la calle de la Soledad, se respira un aire pesado, frío y cálido a la vez, y un olor a tierra que acaba de ser mojada por la lluvia. Al pie del carruaje, cuando don Cosme toca a la novia para que ella arribe, siente que un aire helado invade su cuerpo, y ya adentro, el desasosiego lo cubre por entero. Suda sin saber por qué. No se atreve a mirar a la novia. Solo observa sus guantes blancos cruzarse sobre su vestido. Al fin, tratando de dominar su temor inexplicable, se dirige a ella. ¿Estás nerviosa, prenda amada? ¿Estás...? Estoy muerta, mira. Dijo al momento que se levantó el velo, dejando ver su rostro desencarnado. Pero como me hiciste jurar, vine a cumplir. El viejo usurero cuenta la leyenda que quiso lanzar un grito que se le quedó ahogado en la garganta. Más impulsado por el terror, corrió hacia don Juan y el fraile. ¡Está muerta! ¡Está muerta! Esa no es la bella Inés, sino una muerta, padre. Don Juan, estoy casado con una muerta. El hombre salió corriendo por las calles repitiendo lo mismo, con desesperación, mientras que Fray Sebastián y don Juan se dirigieron al carruaje, para hallar en su interior el vestido nupcial abandonado y un olor a muerte, a ultratumba. Don Cosme Cepeda cayó gravemente enfermo y dejó el negocio de la usura. Perdonó a sus deudores y llamó a los frailes mercedarios para que se hicieran cargo de su fortuna y la repartieran entre los pobres. Un mes después de su boda murió, arrepentido de sus culpas, pero dicen que la absolución no logró el descanso de su alma, porque aún, hoy en día, se le ve vagar por los pasillos ruinosos del Templo de la Merced, perseguido por su novia muerta.